Buen día, buen día, buen día. ¿Cómo va? Ahí estamos haciendo una prueba desde otro lugar, a ver cómo funciona. Eh, ahora vamos a conectarnos con la doctora Paloma Moncalián, coordinadora de la red Mivali. A ver si enganchamos. Buen día, Adrián Garrido, ¿cómo va? Ivana, buen día. Fer, buen día, ahí veo. Buen día a todos los que se están conectando. Ahí vemos si podemos hacer la conexión con la doctora Paloma Moncalián. A ver, vamos a ver si enganchamos. Está costando un poquito, pero bueno. Ahí vamos a ver de... Itzi, buen día, ¿cómo va? La doctora Itziar Montalbán, que estuvo la semana pasada contándonos también sobre herramientas biotecnológicas. Ahí te veo, Paloma. Perfecto, ahí conectamos. A ver. Buen día, Blackbird. Ahí entramos. Buen día, Paloma, ¿cómo va? Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Buenas tardes para mí. Buenas tardes. Y ustedes ahora con un pronóstico salió en nuestros noticieros de nevada neutrónica, ¿no? Sí, de hecho tengo graves problemas para volver a mi casa. Sí, pero bueno, llegaré. Claro que sí. Paloma, ¿a dónde vamos a ir hoy? Hoy nos vamos a Chile. ¿Has estado en Chile? Sí, tuve la suerte ¿Sí? de ir y recorrerlo ¿Sí? de mochilero. Hice unos cuantos, mil Ah, kilómetros. yo también hice Sí, eso de muy mochilero. lindo, muy Ah, no lindo. hemos hablado de eso. Yo también he recorrido, bueno, he hecho varios viajes a Chile, pero mi primer viaje a Chile fue de mochilera, de autobús, Sí, 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 sí. a lo duro, a lo duro. Y en uno de mis viajes a Chile visité Concepción. ¿Conoces Concepción? Concepción no conozco. ¿No? Bueno, No. pues Concepción es un lugar maravilloso. Y hoy nos vamos a Concepción. Nos vamos a la Universidad de Concepción a hablar con Rodrigo Asbun, que es un profesor e investigador de la Universidad de Concepción. Y bueno, él hizo ingeniería forestal tutelado por un gran ingeniero forestal como René Escobar. Después trabajó en micropropagación con dos colegas míos que trabajaron conmigo en la Universidad de Oviedo y a los que me gustaría rendir un homenaje, a la doctora Darcy Ríos y al doctor Manuel Sánchez. Y posteriormente hizo un doctorado en el mismo lugar donde hice el doctorado yo. Él, porque es más joven, un poquito después, pero bueno, hizo el doctorado en la Universidad de Oviedo bajo la tutela del doctor Roberto Rodríguez. Y después se volvió para Chile nuevamente y empezó a trabajar en herramientas genómicas. Hizo el primer estudio de genotipado de Nothofagus, del coihue, si tú me Coihue. corriges. El ¿Lo Coihue. he dicho bien? Sí, sí, ¿Sí? sí. Vale. Y después, bueno, ha centrado como su línea de investigación, bueno, él ahora me corregirá si estoy equivocado, pero ha centrado su línea de investigación en el estudio de la epigenética asociada al potencial embriogénico en Pinus radiata, que como tú sabes, el Pinus radiata es mi fetiche. Así que quizá podría alargarme un poco más en su presentación, pero he querido rendir homenaje a Darcy Ríos y a Manuel Sánchez, porque son personas que tuvieron un protagonismo especial durante mi doctorado. A los doctores Roberto Rodríguez y María Jesús Cañal, porque han sido parte de mi entorno durante mi tesis doctoral y que luego Rodrigo ha tenido la oportunidad de conocer y de compartir con ellos. Y supongo que podría hablar de
o introducir lo que es la epigenética y los estudios No, que no, hacen no, en no, no. epigenética, pero No, no no. lo quiero spoilear, con lo cual nada, me Me callo, parece me muy callo, bien. me callo, efectivamente. Y además seguro que os paso a un ambiente infinitamente más mañanero, soleado, que yo que estoy aquí ya a punto de que sea de noche, en una tarde extraordinariamente invernal. Así que te dejo con Rodrigo, es una persona a la que admiro y que nos va a dar una charla, estoy segura, extraordinariamente interesante. Espectacular. Entonces, Paloma, después retomamos con vos. Ahí vamos Claro, con el doctor Rodrigo Asbun Saror desde Chile. perfecto. Hasta luego. Chao. Muy bien. Buen día, Elena. Buen día, Tate. ¿Cómo les va? Ahí las veo. Ahí vamos a conectar entonces con el doctor Rodrigo Asbun Saror desde Chile. A ver cómo viene la conexión. Espectacular, buenísimo. Muy bien. Perfecto. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo va? Buen día. Hola Nico, bien, todo bien por acá, muy bien. Ahí está justo Elena Fernández también de la Universidad de Oviedo, avisando que está nevando. Sí. Ya sabía que estaba ruda la cosa por España, así Sí, que temí por esta conversación, pero qué sí, bueno sí, que pensé que sí, se pudo hacer. sí. Rodrigo, para arrancar, ¿cuál es tu línea de investigación? Bueno, primero Paloma creo que hizo un buen resumen de lo que yo hago, ¿ya? La verdad que mi línea de investigación es muy variada, ¿ya? Y ya iremos desarrollando el por qué he terminado en todo este mix de cosas, pero básicamente se resume como el estudio, ¿ya? de distintos procesos biológicos, donde uno de los principales justamente es la clonación de coníferas, ¿cierto? El pino radiata ha sido una de las especies que más he trabajado, también el castaño europeo, ¿cierto? Incluso hoy en día algunas especies agrícolas como la frutilla, ¿ya? Y siempre estudiando con respecto a aquello algunos marcadores, ¿cierto? Biomarcadores de distintos procesos asociados a estas especies. También he trabajado en temas de conservación de estas especies, ¿ya? Entonces, mis marcadores son bien variables y he tenido que deambular por una gran cantidad de herramientas y he tenido que aprender muchísimo en el camino. Eh, Agradezco mucho a mis formadores. Paloma hizo un buen homenaje a ellos, ¿ya? Y yo lo reitero a Darcy, Manuel, Roberto, María Jesús y todos los que han contribuido a mi formación, ¿ya? Pero básicamente eso es mi línea y claro, la micropropagación y la epigenética le da un carácter, un sello distintivo y nos permite estar hoy en día en lugares punteros de investigación, eh, a pesar de que no hemos tenido el financiamiento para hacer más cosas. Pero yo digo, estoy acumulando experiencia, estoy acumulando conocimiento, contactos, agradezco mucho a Paloma en haberme invitado a formar parte de esta red y allá vamos. Espectacular. Escúchame, y ahí un poco estuvo o quería tirar palomas sobre la epigenética, pero contanos vos, ¿qué es la epigenética? Perfecto. Bueno, la epigenética, una definición bien clásica, estudia el cambio en la expresión de los genes, ¿ya? Pero que no tiene que ver con todas esas modificaciones, mutaciones a la que estamos comúnmente acostumbrados cuando escuchamos la palabra genes, como que nos asusta, ¿ya? Entonces la epigenética justamente estudia esas variaciones en la expresión de los genes, pero que no tienen que ver con variaciones en la secuencia del ADN, sino que más bien estas variaciones están comandadas por el ambiente, ¿ya? Y el ambiente, ¿qué es el ambiente? Bueno, todo lo que nos rodea, todo lo que rodea a los organismos, tanto externamente como internamente, ¿ya? Hay un submundo, ¿ya? Pero de factores que hacen que unos genes se expresen o no se expresen en un tejido, en una célula, en un momento dado, ¿ya?
me gusta mucho el paralelo que uno hace con un director de orquesta, una orquesta sinfónica, ¿verdad? Una orquesta sinfónica formada por muchos músicos, cada uno con su instrumento, y esos son los genes, ¿verdad? Pero sin un director, sin la epigenética, ¿verdad? Esta orquesta no suena a nada. Entonces el director es el que dice, ahora toca el violín con este volumen y por cuánto tiempo, ¿ya? Eso es la epigenética en palabras simples, bien simples. En, en algún momento, creo que Paloma, no me acuerdo en qué charla, nos comentaban sobre la posibilidad de heredar esas variaciones epigenéticas. Sobre eso tampoco, puede que sí o puede que no, Sí. ¿no? O sea, Mira, yo siempre le cuento a mis alumnos, a mis estudiantes, que la epigenética tiene dos grandes áreas, ¿ya? Una es la epigenética del desarrollo, son todos esos cambios que van a venir sí o sí para que un organismo sea lo que es, ¿ya? Son cambios que se van a dar y que van a ocurrir desde el desarrollo del embrión, desde la fase juvenil, la fase madura, la fase adulta, senescente, son cambios que van a ocurrir sí o sí. Pero la otra área, ¿ya? La otra patita de la epigenética, como decimos acá en Chile, es justamente aquellos cambios que van a quedar grabados en el epigenoma, ¿ya? Aquí no hablamos del genoma, hablamos del epigenoma, y que van a ser traspasados a sí, la siguiente mira, generación. Ahora, eso es posible, puede es llegar a pasar. posible, Ok, completamente. De hecho, en los últimos 10 años hay un gran volumen en que demuestra que eso ocurre. ¿Ah? Eso es así. Y lo importante es saber en qué momento uno puede influir para que esos cambios sean heredados. Y lo que claro. sabemos hoy en día en plantas e incluso en coníferas es que el desarrollo embrionario, cuando se está desarrollando la semilla, es el momento clave en el cual uno puede hacer que esas modificaciones epigenéticas sean permanentes y que con ello cambie el comportamiento de los individuos, ¿ya? Y esto también ha sido aplicado a la micropropagación, a todos los que nos contó Itziar, la Bueno, doctora Itziar Montalbán la semana es pasada, ¿verdad? claro, justo te iba a preguntar, porque ella hablaba sobre cómo complementaban estas herramientas biotecnológicas en los programas de mejora. ¿Cómo lo Claro, incorporan? claro. Mira, lo primero y bien general, bueno, la charla de la doctora Itziar, la verdad que a mí me evita hablar de un montón de cosas que ella explicó espectacularmente. Las felicito también y siempre estoy siguiendo lo que ella, su grupo y Paloma están haciendo, así que ahí estamos súper conectados. Pero básicamente hay que pensar que estas herramientas para ser incorporadas en los programas de mejora, primero deben cumplir algunas características que son requeridas por la empresa. ¿Ah? Deben ser herramientas reproducibles, sensibles, detectar diferencias, resolutivas, ¿ah? Y de bajo costo. Lo primero, de manera súper general. Una vez que uno demuestra que eso es así, la empresa o las instituciones que están trabajando en mejora las incorporan, se interesan, ¿ya? Eh, en eso hemos estado trabajando estos últimos 5 años, quizás un poco más. La verdad que hemos presentado muchos proyectos, nos ha ido mal casi todo, pero eso me ha dado la libertad de trabajar un poco más libre y sin la presión del paper, del proyecto, y hemos estado justamente trabajando en herramientas reproducibles, sensibles, resolutivas, y tratando de bajar los costos, ¿ya? De a poco ha ido surtiendo esto, dando frutos, ¿cierto? Algunas de ellas se han ido incorporando en empresas forestales o agrícolas, ¿ya? Actualmente, por ejemplo, está colaborando con nosotros MPC, una empresa grande forestal en Chile,
y Melissa Institute, que es un instituto de nivel mundial que trabaja en proteómica acá en donde yo vivo, en Concepción, San Pedro de la Paz, y estamos tratando de desarrollar marcadores de proteínas de alto rendimiento, miles de proteínas, en estos cultivos celulares que contaba Itziar, para determinar cuáles de estas líneas son, cuáles de estas líneas celulares son embriogénicas y cuáles no. Y ellos están trabajando actualmente en desarrollar biomarcadores para el COVID, pero se han dado el tiempo y el espacio para apoyarnos en esto y hemos detectado hoy en día más de 100 proteínas marcadoras, considerando que tenemos casi 16 genotipos en estudio, lo cual es un avance importante, ¿ya? Hemos incorporado también con CMPC algunas herramientas del tipo marcadores moleculares, que uno dice, oye, pero esto es algo muy simple, bueno, pero justamente para que ellos lo puedan implementar hay que demostrarle que son reproducibles, sensibles, resolutivos y de bajo costo. Y en eso también hemos estado trabajando en la implementación de estas técnicas en la empresa, ¿ah? También actualmente con una empresa agrícola Yahuen, ¿ya? Que trabaja en frutilla, ¿ah? Nada que ver con las especies forestales, pero la verdad que nuestras herramientas son transversales y estamos con ellos tratando de transferir técnicas de embriogénesis somáticas a sus programas de producción de plantas. Volviendo, te paro un cachitito y volviendo hacia lo forestal. ¿Sí? Chile es súper importante en lo que es producción forestal. ¿Qué caracteres están tratando de mejorar? Sí. Mira, nuestros programas de mejoramiento genético ya partieron hace muchos años atrás, años 70, primero con aumentar el volumen, la densidad de la madera, ¿ya? Y eso se logró con creces, finalizando los primeros ciclos. Ahora ya estamos en la segunda generación e incluso tercera generación, porque bien contaba distintos investigadores que han pasado por estas charlas que los programas cada vez van más rápido con todas las herramientas que actualmente se disponen. Y actualmente el rendimiento pulpable, ¿ah? Cuánto celulosa se obtiene de la madera que entra a las grandes empresas, a las grandes fábricas, ¿cierto? Se obtiene. La resistencia a enfermedades, ¿ya? Hoy en día plagas, enfermedades es clave, porque también se han dado cuenta las empresas que pueden tener unos genotipos fantásticos, pero de la Si noche a son la mañana sensibles, pueden se perder va, todo. se va Claro. todo, ¿ah? Y lo otro muy importante hoy en día es que estamos bajo cambio climático, la zona forestal en Chile es una de las más afectadas, y el uso eficiente del agua es Claro. un tema clave, ¿ah? Y es un tema muy complejo de abordar desde el punto de vista del mejoramiento genético, porque no hay una característica bien definida que evaluar, ¿ah? Entonces ahí el mejoramiento epigenético, ya que hoy en día está siendo aplicado en arroz, en una serie de cultivos agrícolas, yo creo que es una de las vías principales para poder apoyar estos programas y donde mucho más rápido se pueden lograr resultados, ¿ya? Los noruegos ya lo han demostrado con Picia, ¿cierto? Paloma, Itziar tienen resultados súper interesantes con respecto a Pinus radiata. Entonces creo que por ahí va el asunto. Perfecto. Ahora que nombrás a Pino radiata y que vos estuviste trabajando con Pinus radiata, ¿qué otras especies también están incorporando, teniendo ahí en mente como para meter dentro de los sistemas forestales productivos? Sí, mira, la verdad que Chile ya lleva muchos años centrado en pino y eucaliptus como Ujú. especies forestales principales. Ninguna de las dos son especies nativas. Tal cual. La verdad que las especies nativas no se usan mucho para fines productivos, como ocurre quizás en Argentina, donde hay un desarrollo bastante interesante con especies nativas. Eh, el INFOR, el Instituto Forestal de Chile, hace ya varios años atrás inició un programa de diversificación de especies
demostró que muchas de ellas son interesantes, entre ellas el castaño europeo, por ejemplo, una especie productora de alimentos y también de madera. Es por eso que yo desarrollé mis estudios de doctorado en esta especie, pero quedó ahí, ¿ya? Quedó ahí porque yo pienso que falta o faltó quizá, o nos acostumbramos como país a tener bonificaciones, a tener incentivos monetarios para poder trabajar con ciertas especies. Entonces, y por otra parte la industria ya estaba montada para trabajar con pino, sobre con esas eucalipto. especies, claro. Entonces el cambio es difícil. Pero no pierdo la esperanza, ¿ya? Justamente los trabajos que actualmente tenemos con Coihue, desde el punto de vista de la conservación, ¿cierto? Hemos trabajado bastante en temas de conservación genética, caracterizar poblaciones. Algún día van a servir para apoyar programas de mejoramiento genético en esta especie. Ahí mi colega del Infor, ¿cierto? El doctor Roberto Ipinza, hemos conversado bastante del asunto y creemos que algún día vamos a poder plasmar todo este conocimiento, toda esta experiencia en estos programas de mejoramiento genético con Nothofagus sobre todo, ¿ah? Que creo que son las primeras especies que van a pasar al sistema productivo, ¿no? Y obviamente, ya pasando a la parte más agrícola, estamos con las frutillas, ¿cierto? Yo estoy apoyando a Adrián Garrido, un postdoc, ¿cierto? Él es español, asturiano también, y él está trabajando en el desarrollo de epitipos, ¿ya? Epitipos, variantes epigenéticas de frutilla que tengan mayor resistencia al calor, ¿ah? Porque el calor hoy en día para la frutilla es una cosa clave. Así que esperamos en corto tiempo ya tener los primeros resultados, y ahí estamos trabajando con embriogénesis somática y con memoria epigenética, que son las mismas técnicas que usa Paloma Itzer con Pinus radiata. Claro, sobre eso mismo te quería, volviendo. ¿Cómo perdón, ¿cómo utilizan ustedes esta técnica de embriogénesis somática como técnica para los modelos de investigación? Claro. Bueno, la embriogénesis somática para nosotros tiene muchas aristas, ¿eh? Y la primera de ellas, y quizás la que más me interesa por el tema de mis líneas de investigación, es usarla como modelo de estudio para el descubrimiento de biomarcadores del proceso de embriogénesis somática, ¿ya? Las principales empresas acá en Chile, CMPC y Arauco, usan la embriogénesis somática de forma productiva, ¿ya? Sobre todo Arauco basa gran parte de su producción de planta en embriogénesis somática. Yo creo una empresa que gigantesca, Arauco. en ese sentido somos líderes, incluso más que otros países que recién están incorporando esta tecnología, a pesar de que tienen más avances, como contaba la doctora Itziar el otro día, donde hay mucha robótica, mucha automatización, pero si no me equivoco, Arauco tiene más del 95%, 98% de la producción de planta es de embriogénesis somática, ¿ya? Entonces, es una técnica clave, dado que ahí hay una serie de problemas en el proceso que tienen que ver con la pérdida de competencia embriogénica, que tiene que ver con esta necesidad de congelar las líneas, porque uno tarda 10 años en saber si un genotipo va a ser bueno o no. Y en esos 10 años se perdió la capacidad de esas líneas embriogénicas de producir plantas. Entonces, queremos estudiar qué pasa ahí, qué ocurre, qué factores determinan esa pérdida de competencia. Y por otra parte, un desafío mayor y que en muchos lugares del mundo existe, la posibilidad de clonar un pino en estado adulto.
de clonar un Bueno, a ver, pino de 10 metete ahí años. porque Sí, 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 eso la es, semana pasada fue un tema ese. sí, es una A ver, cosa que nos interesa mucho, que de hecho, de los pocos proyectos que hemos ganado, logramos un proyecto cortito de 2 años para clonar pino adulto. Y lo que hicimos fue poner al servicio de ese objetivo todo el conocimiento que existe actualmente en medicina humana, con las líneas celulares, con las células madre humanas, ¿cierto? Y cómo estas, con modificadores epigenéticos, puede ser cambiada su trayectoria. Entonces ahí contamos con el apoyo de la doctora Soraya Bravo, a quien le agradezco mucho todos los aportes que hizo en mi carrera. Ella viene del área del estudio del cáncer, ¿cierto? Y estuvimos trabajando mucho tiempo juntos en ese tema, y la verdad que logramos el resultado que pusiste en la foto en la historia de Instagram, donde poníamos una pregunta, ¿cierto? ¿Quién sí. conoce estas estructuras celulares? ¿Ya? La Y quedó última vez que... partido Sí, el ¿ya? resultado. Me asustaba un poco porque ayer veía que había una sola o pocas respuestas positivas, pero claro, esa estructura es una estructura de una masa proembriogénica temprana. ¿Ah? Es la primera organización que tienen las células para formar un embrión en conífera, en pino radiata. Y esa foto fue tomada a partir de unos cultivos celulares que fueron iniciados de un material tomado de un árbol de pino radiata de 10 años. ¿Ya? Entonces, Que para fue... aclarar también, ¿Sí? hacerlo de un árbol adulto es bien complejo. Por lo general se hace de juveniles, de lo más, ¿no? Es peor aún, no ha sido Dale. logrado, creo que el único caso que existe proviene, ¿ya? De un árbol que fue clonado mediante embriogénesis somática, y ese árbol, una vez que ya fue adulto, fue logrado la embriogénesis somática a partir de él. Pero si pensamos en un árbol que viene de la semilla, ¿cierto? Un proceso natural, no ha podido ser producido mediante embriogénesis somática, en pino radiata por lo menos, a partir de un árbol de 7 años, 10 años de edad. Eso aún no se ha logrado. Varios han visto a estados como el que yo mostraba, e incluso más avanzados, pero lograr producir una planta, no. ¿Ya? Sí, sí se ha logrado en otras pináceas, ¿cierto? Y en otras coníferas. Ahí llegó un mensajito que decía que se logró en Pinea. En Pinus pinea, exactamente. Pino- En Pinus Picea. pinea. O Picea también. Bueno, en Picea, y en Picea sí, que era lo que contaba la doctora Itzer, que en Picea se han logrado grandes avances, y uno de ellos también es la clonación de árboles adultos, ¿ya? Entonces ese es hoy en día el gran desafío, y lo que yo he estado logrando en la Universidad de Concepción es juntar gente que trabaja en distintas áreas, biología del desarrollo, sobre todo me interesa el tema de las células madre, pero vegetal. Células eh, madre vegetal. y ahí con esto que estás haciendo, ese vínculo de los distintos saberes empieza a potenciar el resultado, ¿no? Exactamente, exactamente. Por lo menos en la Universidad de Concepción tenemos grandes facilidades, por ejemplo, para microscopía avanzada. Hemos podido fotografiar y tomar videos de qué le pasa a las células embriogénicas en los primeros días de crecimiento. Es casi una foto cada un segundo, y donde rápidamente se puede ver, por ejemplo, pudimos ver que se agregan, tienden a agregarse, y un cultivo de células no embriogénicas se mantienen separadas. Entonces, ¿qué procesos están ocurriendo ahí? La verdad que no sabemos, no entendemos muy bien, pero hay incluso factores físicos, no sé si decir magnéticos, que están determinando que ahí se marquen algunas diferencias.
Impresionante, impresionante. Y qué bueno que también están haciendo este vínculo. Una persona que trabaja en cáncer, una persona... Está buenísimo, impresionante. Exacto, exacto. En relación a las herramientas ómicas, ¿cómo ves que esto puede llegar a servir en el futuro o en el presente para los programas de mejora? Exacto. Bien, bueno, la mejora clásica, convencional, ¿cierto? Era un modelo bastante simplificado en que decía que el fenotipo dependía del genotipo más el ambiente, ¿no? E incluso la interacción genotipo-ambiente. Y se hicieron una serie de diseños experimentales, ¿cierto? Donde uno, de alguna manera, lo que trata de hacer es borrar del tema el ambiente, ¿ah? De tal manera de tratar de que el genotipo, es el fenotipo, dependa del genotipo. Lo cual ya sabemos que es cada vez más difícil, los modelos no llegan a valores de predicción tan altos como quisiéramos, dependiendo obviamente de la característica. Hay unas que se logra un valor predictivo muy alto de los modelos, uno con el genotipo, ¿cierto? Sabiendo cuáles son las variantes de ADN de un individuo, uno puede saber cómo va a ser el fenotipo en 10 años más, ¿ya? Pero hay otras características en el que el ambiente va a determinar que el fenotipo vaya por A, B, C o D, ¿ya? Y esa es toda una cascada regulatoria que va desde el genotipo, la variación epigenética, la variación transcripcional, post-transcripcional, todo el tema de proteínas, metabolitos, hasta que final incluso hay más, ¿ya? Hay más niveles, y todo eso determina, o todo eso ayuda a llegar después a un fenotipo. Entonces, ya nos hemos dado cuenta de que estudiar el genotipo y el fenotipo por sí solo no nos sirve. Tenemos que integrar todas las otras ómicas, ¿ya? Y hablamos de ómica, de genómica, de epigenómica, porque cuando decimos epigenómica estamos estudiando todas o gran parte de las variaciones epigenéticas que estás sufriendo, ¿cierto? O está expresando un individuo, ¿ya? Es una panacea, obviamente, no, es casi imposible ver todo, ya las variaciones epigenéticas, estamos hablando de metilación del ADN, modificaciones de histona que casi son infinitas, ¿ya? Entonces, pero bueno, gran parte de ellas, y eso nos permite construir y estudiar redes regulatorias, ¿ya? Ahí estamos colaborando bastante estrechamente con el doctor Luis Valledor, de la Universidad de Oviedo también, quien es experto en este tema, y estamos tratando de construir estas redes regulatorias, por ejemplo, para el tema de estas masas embriogénicas, y entender por qué se pierde esta competencia embriogénica y cómo devolvérsela, ¿ah? Ha aparecido también una ómica muy importante para nosotros hoy en día que está marcando de alguna manera nuestras investigaciones, que es la metagenómica, ¿ah? Que es el estudio de todos los organismos que acompañan a un individuo, ¿ya? En los humanos ya sabemos que nuestro genoma no está solo, nuestro genoma está acompañado por un número enorme de bacterias, virus que conviven con nosotros. En las plantas pasa lo mismo, ¿ya? Y nos hemos dado cuenta incluso que la embriogénesis somática, que es una técnica que siempre la llamamos aséptica, pensamos que está en nuestros tubitos, en nuestras placas, ¿cierto? Solamente el genoma del pino radiata y el medio de cultivo, y eso no es así. Ya hemos encontrado, hay evidencia, otros investigadores y otras investigadoras han encontrado, ¿cierto?, una serie de hongos, bacterias creciendo, conviviendo con estas masas embriogénicas. Entonces lo que nos preguntamos es, bueno, ¿qué función cumplen? ¿Ah? Así que claro, es un poco lo que marca lo que viene.
Va a haber, claro, sí, 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 sí. Siempre se tiene que ir avanzando. Estamos hablando con el doctor Rodrigo Asbun Saror de la Universidad de Concepción en Chile, del Laboratorio de Epigenética Vegetal, y como comentabas antes, con las empresas tan grandes que tienen forestales, ¿qué tanto van incorporando, qué tanto de todo lo que están generando ustedes de conocimiento meten en el sistema productivo? Sí. Como ya lo señalaba, van a incorporar en la medida que les demostremos que son tecnologías robustas, que son tecnologías maduras y que son tecnologías de bajo costo, ¿ya? Entonces, nuestra estrategia, o mi estrategia por lo menos, como director del Laboratorio de Epigenética Vegetal, no ha sido desarrollar tecnología solo, ¿cierto? Y después intentar que las empresas la incorporen, sino que nuestra estrategia es trabajar en conjunto con las empresas. Nosotros básicamente hoy en día no hacemos nada por nuestra cuenta, ¿ya? Yo partí así y me di una cantidad de portazos enormes porque me daba cuenta de que mi proyecto estaba muy bien escrito, muy interesante, pero a nadie le interesaba. O a lo mejor era súper interesante en China, no sé, en Sí, Finlandia, pero no en impracticable. Chile, no en Claro. Chile. ¿Te fijas? Entonces, a pesar de que cuesta, ya cuesta mucho abrir o que la empresa abra sus puertas y te cuente cuáles son sus dolores, ¿ya? Eso ya se ha hablado también en muchos foros, en muchas discusiones, pero hemos sido insistentes y hemos tratado de ganar la confianza de las empresas y de que trabajemos juntos. ¿Ah? Agradezco bastante ahí a distintas empresas con las que hemos trabajado, instituciones también que nos han abierto sus puertas y que cada día conversamos más en confianza, ¿cierto? Y en trabajar juntos en los problemas y en las soluciones que nosotros podemos aportarles. Entonces, la medida que eso ocurre, ya no es, la pregunta no es cómo ellos lo incorporan, sino que lo desarrollamos juntos. Y Claro. desde un principio lo van incorporando. Perfecto, espectacular, tal cual. Pues si no, efectivamente hay muchas veces que puede haber un desarrollo, una investigación, pero después o es súper costoso, impracticable. Exacto. Es Muy como bueno. el modelo chino, quizás, en que hay que proteger, patentar todo, porque algún día alguien en cualquier lugar del mundo le va a interesar y va a tener que pagar por la patente, pero no tenemos los recursos, no tenemos las capacidades, no tenemos el tiempo para hacer eso. Entonces, la estrategia básicamente, por mi parte, es distinta, ¿no? Es aliarse con las empresas para poder ir avanzando Sí, en sí, conjunto. en conjunto. Tal cual. Y voy para otro ángulo. Un par de veces ya estuvimos charlando sobre el tema biodiversidad y algunas cuestiones que están a veces relacionadas a estas herramientas. ¿Cómo lo ves vos? ¿Puede aportar este tipo de Sí, herramientas biotecnológicas a la biodiversidad? sí. Bueno, esa es sin duda una de mis principales áreas de trabajo en el último tiempo. ¿Ya? Me encanta todo lo que es la embriogénesis somática, la micropropagación, la biotecnología en ese sentido, pero como bien señalaba, no me ha ido bien con los proyectos. Entonces, lo que sí hemos tenido mucho éxito es con estudios de genética de la conservación en especies nativas, en especies emblemáticas como la araucaria araucana, como muchos notofagus, ¿ya? ¿Y cuál es el desafío? Bueno, nosotros partimos trabajando eh, con estudios bien clásicos donde teníamos 100 marcadores moleculares, 200 marcadores moleculares, y nos pasamos de la noche a la mañana a trabajar con 10.000 marcadores moleculares en código. Mamma mía, Y eso cambia. cambió completamente lo que cuenta la población, de lo que cuenta la especie, de su evolución. Eso nos abrió las puertas rápidamente. Una vez publicados sus trabajos, estamos trabajando con la doctora Andrea Premoli en Argentina,
¿ya? Colaborando estrechamente con su grupo, le agradezco bastante, y hoy en día, por ejemplo, podemos tratar de relacionar la resistencia al estrés hídrico con algunos marcadores dentro de estos 10.000. Alguno de ellos tiene algo que ver con el estrés hídrico. Entonces, trabajamos en la conservación, pero también, si agregamos un poquito más de información, en aspectos que podrían ser incluso más productivos, ¿ya? Actualmente tengo un estudiante de doctorado, ¿ya? El doctor Antonio Varas, que está trabajando, estudiando la adaptación de la araucaria, ¿ya? Qué tan adaptada localmente está a lo largo de nuestro territorio, ¿ya? Y también ahí... La araucaria araucana. Exactamente, araucaria araucana. Nuestra araucaria. Entonces, va a poder, no va a decodificar el genoma de la araucaria, pero sí con estos técnicas masivas de detectar, descubrir y analizar marcadores moleculares, nos permite poder encontrar alguno de estos marcadores que está estrechamente relacionado con la resistencia al frío, el calor, dado que la araucaria no está concentrada en una sola zona geográfica, ¿ya? Y está sujeta a distintas presiones ambientales. Y hoy en día no tenemos claro en realidad cómo conservarla, cómo restaurarla, ¿ya? Así que eso ha sido clave. Yo sé que no es el concepto de conservación que hablaba la doctora Itziar en la charla anterior, donde hablaba de la conservación de las masas celulares, sino que esto tiene que ver más bien con el desarrollo de marcadores moleculares para la caracterización de estas poblaciones, ¿ya? Y hemos estado también utilizando la biotecnología. Ahora ya pronto, el lunes pasado partimos con un proyecto en el cual vamos a intentar descubrir los determinantes de la resistencia a la sequía en formaciones xerofíticas, ¿ya? Formaciones xerofíticas aquí en Chile, que son áreas que son muy secas, ¿ya? Muy secas, y donde tenemos especies ahí que sobreviven y que viven bastante bien. Entonces, queremos con biotecnología descubrir qué es lo que tienen esas especies que las hacen más resistentes, y ahí nos vamos por el área de las bacterias, ¿verdad? Y la idea es desarrollar en el futuro, ¿cierto?, algún producto, ¿verdad?, que permita en vivero Ayudar otorgar la resistencia. esa resistencia a otras especies, Muy bueno. con fines de restauración o incluso productivos, ¿ya? Así que eso es en cuanto a la conservación, en lo que estamos actualmente. Rodrigo, dos últimas preguntas. Una, ¿hacia dónde considerás que va a ir la producción de forestal en el futuro? Y la próxima es para el cierre, porque ya volvemos con Paloma, que nos digas qué nos quedó pendiente y qué nos querés contar. Ya. A ver, este es el concepto de planta del siglo XXI que tanto habla Paloma, que me encanta ese concepto. Sin duda para mí, yo creo que la producción de planta va hacia la embriogénesis somática, ¿ya? No veo otra opción en la que podamos hacer uso de todo el conocimiento, de toda la tecnología y de todo lo que se está generando en este momento, ¿ya? Yo creo, sin duda, tanto para fines de conservación, para fines productivos, para fines forestales, agrícolas, la planta producida por medio de embriogénesis somática debe ser la planta del futuro, ¿ya? El único pero, ¿cierto? El único pero ahí es la diversidad genética, ¿ah? Porque cuando producimos plantas por embriogénesis somática son miles y miles, incluso millones de plantas con el mismo genotipo. Entonces, claro, con fines de conservación podría venir el tema de que, bueno, estamos plantando clones, ¿ah? Y eso no cumple con los principios de
de la conservación y del mantener el potencial evolutivo de la especie. Pero yo ahí le agrego el tema de la variación epigenética. Porque si yo le agrego la memoria epigenética, puedo tener clones, ¿verdad? Pero a cada individuo le puedo otorgar capacidades adaptativas distintas, ¿ya? Finalmente la epigenética está pesando tanto y con este carácter hereditario, ¿verdad? En un momento clave de la producción de plantas, que podría tener el mismo genotipo, pero con plantas adaptadas a zonas más secas, más frías, más cálidas, qué sé yo. Y eso sin duda, que una vez que comienzan a cruzarse la naturaleza, empieza a generar nueva variación genética y epigenética. Ambas, cuidado ahí. Así que esa es mi visión. Sí. Y la segunda pregunta creo ¿Qué nos que queda en el tintero antes de no despedirnos? no se nos queda nada, creo yo, solamente agradecer esta No, agradecerte a vos. oportunidad y no sé cuántas personas están conectadas, pero saludar Queda, a cada uno de ellos y de ellas, ¿ya? Y que si alguien está interesado en algo más o en seguir conversando, no duden en contactarme, ya sea por esta vía, por Instagram o por la página de mi universidad. ¿tu Instagram cómo es? Si R bien lo Asbun publicamos, R dale, perdón. Z, perdón, R Asbun Z, ¿ya? Como Perfecto, mi nombre, R Asbun, apellido, y mi segundo apellido Z, ¿ya? perfecto. Rodrigo, muchísimas gracias. Ahí volvemos con Paloma. Muchas gracias. Vale, Espectacular la charla con vos. Así que bueno, de- ojalá podamos tener nuevamente con una variante de todas estas temáticas. vale. Y gracias, Nico, por tu ayuda y por lo agradable que ha sido conversar contigo. Te mando un abrazo. Ahí Un vamos con abrazo. Paloma. Chao. Bueno, ahí vamos con vos, Paloma. Entonces, impresionante cómo está trabajando el doctor Rodrigo Asbun, ¿no? Impresionante. Sí, sí, ya te lo Mamma dije, mía. Nico. Es que Rodrigo tiene un trabajo extraordinario, extraordinario. Además, su trayectoria científica es muy inteligente, muy bien dirigida por él mismo. Y a mí es una persona que me capta mucho la atención cuando le oigo hablar. Ojalá que podamos mantener alguna colaboración en el futuro. Siempre lo estamos hablando y al final no lo materializamos, pero estoy segura de que en un futuro próximo lo lograremos. Me ha encantado, Nico. ¿A ti? No, me pareció que está ahí en un nivel de la gran flauta. Sí, sí, sí. Hace una síntesis, si Venga. te parece, a ver los puntos Sí, si me lo power, permites, si me por lo favor. permites, yo voy a ello. O sea, lo primero que me ha encantado es la descripción de la epigenética. Muchas veces los investigadores andamos por las ramas hablando de lo que es la genética, la epigenética, pero no llegamos a decirlo con una claridad tan extraordinaria, que es como si los genes fueran los miembros de una orquesta, los diferentes miembros de una orquesta, y la epigenética fuera el director y le dice a quién tiene que Prender, quién suena, prender, quién no quién tiene que suena. apagar, quién tiene que encender, quién tiene que apagar. Eso me ha parecido fascinante. De hecho, Rodrigo, te lo voy a copiar, ¿eh? Te lo prometo, te lo voy a copiar. Después, bueno, me ha gustado mucho cómo definía cómo los caracteres epigenéticos se graban en el epigenoma. Y estamos tratando todos de estudiar en qué momento se puede influir para que esos genes o esas modificaciones epigenéticas pueden ser transferidas a las siguientes generaciones o no, o Ujú. silenciadas, ¿no? Estoy tratando de ir muy deprisa porque sé que tenemos poco tiempo y entonces tú me vas a cortar y todo ese lío que siempre te digo, ¿vale? Me ha gustado mucho cuando hablaba de que estudiaba aspectos proteómicos para ver qué líneas podían ser embriogénicas y cuáles no podían ser embriogénicas. Y que todo
extraordinario estudio proteómico, que yo sé el trabajo que lleva, lo hacían con 16 genotipos y eso es una barbaridad. Así que me quito el sombrero, les doy la enhorabuena y ojalá que podamos hacer alguna vez un estudio de esa magnitud, ¿no? En ese sentido, en el estudio proteómico. También me ha gustado mucho que mencionara al doctor Ipinza, al que tengo el gusto de conocer. Él trabaja en Nothofagus, bueno, y especies nativas de chilenas. El doctor Ipinza es una persona que no puedes más que admirar en cuanto la conoces y me ha gustado que hablara mucho de él y por lo tanto se lo agradezco. También me gusta que diversifique en cuanto a las especies con las que trabaja, ¿no? Él mencionaba que trabajaban en embriogénesis somática también de frutilla, de mi fresa, vuestra frutilla. Y eso es interesante porque muchas veces de las especies agrícolas podemos sacar tips o trucos para poderlas aplicar al ámbito forestal y al revés. Bueno, me ha sorprendido enormemente el que mencionara que una empresa tan extraordinariamente grande como Arauco produce el 98% de su producción en pino radiata mediante embriogénesis somática. Eso es algo que a mí me llena de emoción porque hemos trabajado con ellos, hemos hecho colaboraciones juntos y el que ahora mismo su producción se base en el 98% en embriogénesis somática es un golazo que me alegro enormemente y que podamos, ojalá en el futuro en Europa podamos llevar a cabo en esos altísimos porcentajes. Me ha fascinado el que hayan tratado de establecer paralelismos entre las investigaciones en las células madre en investigación del cáncer, eso es, para tratar de clonar árboles adultos. Me encantaría tratar en privado con Rodrigo ese tema porque, como tú sabes, nosotros trabajamos también tratando de lograr embriogénesis somática en árboles adultos y puede que nos pudiera soplar algún truco de su colaboración. Después me ha encantado cómo ha transformado esa antigua leyenda de que el fenotipo es el genotipo más en el ambiente. Lo ha transformado en que, claro, el fenotipo ahora mismo no es el genotipo más en el ambiente, es el genotipo, la variación del transcriptoma, el metaboloma, la epigenómica, la proteómica, el clima, el ambiente. Es decir, el fenotipo está derivado de una innumerable cantidad de ómicas que hacen que tengamos el aspecto que tengamos, ¿no? Y unido a eso, me gustaría mencionar cómo ha introducido el tema de la metagenómica, ¿no? El tema de que hay organismos que nos acompañan, que hacen de nosotros lo que somos, es decir, tus hijos, tu pareja, Nico, tu ambiente, hace de ti lo que eres. Y eso es un tema que generalmente no se tenía en cuenta y ahora pues sí hay que tener en cuenta que lo que nos rodea, no solo llevado a términos humanos, ¿no? Pero en plantas, pues el virus, las bacterias, las levaduras, todo lo que acompaña a un organismo vivo, hace de él lo que se ve, ¿no? Finalmente, quisiera recalcar algo que siempre hablamos al final, ¿no? Que los investigadores no somos nada sin el mundo de la empresa. He hecho en mis notas un corazón, lo puedes ver, que pone empresa, universidad, porque creo que es la única vía en la que todo salga bien. Es decir, si los investigadores nos enlazamos con el mundo de la empresa, será la única vía en la que obtengamos desarrollo, transferencias tecnológicas y progreso para todos, para grandes empresarios y para pequeñas comunidades y pequeñas asociaciones. Como contaba María Ángeles Pedreño allá en Murcia, claro, ¿no? Que hacía esas asociaciones y claro, le funcionaba bastante bien. Claro que sí, claro que sí.
Y por último, ese nuevo enfoque que me ha gustado mucho de Rodrigo, el de unir la conservación a términos productivos, no solo a términos de biodiversidad, sino a términos productivos. Es decir, busquemos dentro de las especies que queramos conservar o de las variedades que queramos conservar, aquellas que son más productivas, porque ¿por qué no unir la biodiversidad a la productividad? Es decir, tenemos que, en estos tiempos en los que vivimos, tenemos que hacer una conjunción entre biodiversidad, sostenibilidad y productividad. Y ahí me quedo porque me ha parecido esto último eh, el aspecto más importante que a mí me gustaría fijar en mi memoria para mis investigaciones futuras, ¿no? Cómo poder actuar de forma sostenible en especies que puedan tener un riesgo de sufrir una pérdida de biodiversidad, pero sin perder productividad para aquellos que viven de ella. Genial. Genial. Señorita, Caballero, se nos termina, así que disfrute día usted espectacular Yo me voy a las nieves. a las nieves. Muy bien. Yo me voy a las nieves. Nos vamos, entonces nos vemos la semana que viene. Claro que sí, hasta pronto, un abrazo para todos. Hasta luego.